Nuestros hermanos de ACLAS se encuentran discriminados, olvidados, no solamente por el Ministerio de Salud de gobiernos anteriores, y probablemente a veces que no ven, no hay una visión en esta gestión, porque los ACLAS, queridos hermanos, un médico está percibiendo 1.200 soles actualmente. Y así han estado trabajando también en la primera línea. 1.200 soles, 850 soles, un técnico de enfermería. Está hasta la fecha. Y eso es inaudito, señor presidente. No podemos permitir que se siga vulnerando, sabiendo que hoy en día estamos con una crisis económica, social, donde necesitamos velar por la calidad de vida de nuestros hermanos que dan y siguen dando la cara en la primera línea de batalla, porque el COVID-19 no termina, la viruela del mono sigue aumentando y siguen las endemias y sigue las tasas de enfermedades no transmisibles. En esa línea, señor presidente, para su conocimiento, es necesario que nos precise por qué no se está actualizando correctamente el PAP que actualmente abordaría de la actualización aproximadamente el 30%, que es de vital importancia para el nombramiento que debe realizarse anualmente. Sí, yo he visto la gran predisposición del ministro de Salud, porque los pasivos que ha heredado son grandísimos. Pero sin embargo, tenemos que seguir continuando y esta visión y el cumplimiento de esta ley no puede dejarse atrás. Es decir, señor presidente, que me precise el ministro si ha considerado o por qué no ha considerado como propuesta para la ley de presupuesto 2023 el nombramiento del 20% de los hermanos excluidos de esta ley 30957 para el periodo 2023, porque no está plasmado en esta ley de presupuesto 2023. Ese es el primer punto. El segundo punto, señor presidente, es, es, es muy triste que nosotros tenemos casos ordinarios y de las cuales quieren tener su nombramiento. Y nosotros hemos presentado, es decir, mi despacho ha presentado una ley, la 2437, donde estipula que hay un corte, debería ser el corte y se debe respetar desde diciembre 2013 hasta el 15 de marzo 2020. Ahora el señor ministro en la comisión ordinaria de Salud y Población ha manifestado que se nombrarían más de 52.000 profesionales de la salud, no respetando que el último concurso CAS ha generado hasta antes del marzo. Entonces, es decir, aumentaría la población de los CAS ordinarios para nombrarse. Y eso no es posible porque sabemos que estamos luchando con el presupuesto ante el Ministerio de Economía y Finanzas y ello ha generado pues un tema a veces de falta de consideración y sensibilidad, ¿no? Hay bonos para otros profesionales, pero para los CAS no hay esa dignidad laboral que ameritan. Ellos no quieren bono, no quieren bono por única vez, quieren un nombramiento que no sea solamente el 10%, que sea el 20%. Y yo vuelvo a repetir, saludo al ministro de Salud que actualmente ha afirmado que va a aportar 17 millones para este nombramiento de los hermanos de CAS regular, pero significativamente somos conscientes que no es suficiente. Tenemos una brecha por cerrar de 40.000 profesionales de la salud. No permitamos, señor ministro, que esa estimación que se ha sacado una fórmula no se esté vulnerando, que se considere este requisito, esta fórmula legal para usted, para que nuestros hermanos puedan estar tranquilos. Bueno, ese es el segundo punto, señor presidente. El tercer punto es preocupante, que nos precise el ministro que dentro de la ley de presupuesto 2023 no se ha considerado cuánto va a ser designado para nuestros hermanos de cáncer infantil, cuánto se ha designado
anualmente para cáncer infantil. Eso se tiene que precisar porque efectivamente, ¿no? Necesitamos nosotros información oficial. Solamente se ha considerado para este periodo 2022 entre mujeres 25 a 64 años tamizada de cáncer de cuello uterino con más de 532.000 soles. Esto es una intervención preventiva promocional, no es también para el subsidio de nuestros hermanos con cáncer. Ellos piden también subsidio. Entonces, yo creo que se debe trabajar en conjunto. Vemos que también hay bloqueo por parte del Ministerio de Economía y Finanzas, pero para eso se trabaja, para eso estamos nosotros todos los congresistas, para poder apoyar y poder ejercer correctamente un derecho que los asiste. Y para finalizar, señor presidente, por su intermedio, es preciso detallar que actualmente los hospitales, como es el Hospital Loaiza, que hemos visualizado y ya lo dijo el colega congresista Wong, se encuentran prácticamente hacinados. Hay una área de unidades de hemodiálisis donde solamente atienden para pacientes descompensados y no se atiende para pacientes para darle la calidad de vida o decirle la sostenibilidad de las enfermedades en enfermedades renales crónicas. Entonces, yo llamo a la exhortación que trabajemos en conjunto porque esta área no se debe mercantilizar más la salud pública porque existen unidades que con 10 equipos para hemodiálisis no es suficiente teniendo una población más de 30.000 habitantes. Y esto es que es irrisorio. Pero sin embargo, teniendo un hospital de mayor complejidad que son pues referenciales, entonces creo yo que esa necesidad se tiene que tomar con pinzas y se ha insertado un proyecto para el periodo 2023 para fortalecimiento de las construcciones de una unidad hemodiálica de hemodiálisis verdadera, que tenga todas las características que cumplan la norma técnica, porque tienes que cumplir la norma técnica, si no, no puedes equiparlas y darle también la calidad. Y sí, y quiero invocarle por su intermedio, señor presidente, que se tiene que tomar inmediatamente acciones para la reestructuración del CONAREME. El CONAREME está generando un perjuicio a la salud pública de nuestro país. Se tiene que ejercer ello. ¿Por qué? Porque existen más de 15.000 profesionales de la salud, o sea, médicos especialistas que faltan insertarse a todos los hospitales de mayor complejidad y también al primer nivel de atención, 1-4, es decir. En esa necesidad se tiene que intervenir, porque hoy estamos nosotros no solamente en Bicentenario, estamos en una situación donde debemos trabajar en conjunto, ejecutivo, legislativo, para poder abordar estas brechas existentes. Esas preguntas le dejo, señor presidente, que nos resuelva y que nos precise, ¿no? Y sin embargo, que tenga en consideración, presidente, por su intermedio, que se considere que el nombramiento para acá regular se tiene que hacer el corte de diciembre 2013 hasta el 15 de marzo de 2020, porque no puede hacerse hasta julio 2022, porque a esa fecha no ha habido concurso CAS y no puede incluirlo el señor ministro porque estaría perjudicando a miles de profesionales de la salud que esperan su nombramiento. Muchas gracias. Muchas gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Paredes Castro. Un ratito para allá. Buenos días, presidente. Muy buenos días. Por su intermedio para saludar al ministro de Salud y también a cada uno de nuestros colegas congresistas. Congresista Paredes Castro, ¿puede levantar el volumen de su micro? Sí, señor presidente. Muchas gracias. Una vez más quiero saludar al ministro Jorge Antonio López Peña, nuestro ministro de Salud, y a cada uno de los funcionarios que lo acompañan. Señor ministro, hace poco nosotros hemos tenido la visita del ministro a la región de Ucayali, donde que no solamente él ha palpado la precariedad que atraviesa la Amazonía, en especial Ucayali,
tiene una problemática particular que debe ser atendida y quiero trasladar la situación que atraviesan los trabajadores de salud que se encuentran en zona de frontera y en la región propiamente a la cual represento. Señor ministro, la ley de salud establece incentivos para el personal de salud que trabaja en zona rural y en frontera. Sin embargo, o Tacna, que es la zona de frontera de Purús. Solamente para trasladarse de Pucallpa a Purús, el personal de salud debe de disponer por lo menos de un sueldo. Por eso es que solicito se revise la norma que corresponde a los incentivos en zona de frontera para el personal de salud de la Amazonía. Pueda tener un trato diferenciado que le permita realizar la atención de salud sin problemas económicos. Otro tema que quisiera tocar está referido a que en los últimos días se ha acusado de manera artera al maestro Pedro Castillo Terrones, presidente del Perú, de haber jugado con las expectativas de los pacientes con cáncer. Esa acusación es delicada porque se trata de los pacientes que son niños. Es necesario aclarar que la Ley Nacional de Cáncer, que tiene como instrumento de gestión el Plan Nacional de Ciudadanos y de Cuidados Integrales del Cáncer, es una política de Estado y como tal se tiene que desarrollar independientemente de quién pueda ser el presidente, y la cifra que ha dado a conocer el maestro Castillo corresponde a la inversión que anualmente el Estado va a realizar en los próximos años para combatir esta enfermedad. Lamentamos la confusión, pero nos indigna cómo se ha utilizado a los niños para confundir a la opinión pública, tratando de presentar al maestro Castillo como un mentiroso y, lo que es más grave, como un aprovechador de las enfermedades de los niños. Hasta ese punto estamos llegando. Lo rechazamos y condenamos esas acusaciones. Estoy segura de que la buena voluntad y el deseo de resolver la problemática de los pacientes con cáncer que ha asumido el maestro Pedro Castillo lo ha llevado a presentar una cifra que corresponde a una política pública de varios años. Basta de distorsionar la verdad y de polarizar al país. Por eso solicito al ministro de Salud pueda aclarar esta situación en salvaguarda de la buena fe con que actúa siempre el maestro Pedro Castillo y la esperanza de cientos de familias y de niños pacientes de cáncer. Y también, presidente, recojo su palabra cuando usted inició nuestra sesión. Los congresistas no tenemos capacidad de gasto y condeno a algunos colegas también congresistas que con artimaña, astucia han venido mintiendo a algunos sectores y dentro de ello la manera como se ha venido manejando lamentablemente estos espacios que para ellos es importante, su estabilidad laboral. Basta ya de seguir confrontando, basta ya de seguir enfrentando, basta ya de llevar verdades a medias. El día de hoy yo voy a recibir también a los hermanos del CAS COVID a las 2 de la tarde y he visto que han estado casi toda la semana en todos los despachos. Y la verdad, no tengo la temática del día de hoy que vamos a abordar, los voy a escuchar también, pero saldré a los medios de comunicación si algo una vez más tratan de mentir a nuestros hermanos, porque no es posible que en algunos casos los hemos visto dando la vuelta al Congreso de la República cuando el único que tiene capacidad de gasto es el Ejecutivo y en este caso el presidente Castillo. Y una vez más, presidente, yo quiero agradecer al ministro también por el apoyo de las 3 ambulancias llevadas a mi región después de tantos años. Yo sé que es un esfuerzo muy grande, pero se tiene que seguir abriendo brechas y visibilizando a la Amazonía. Muchísimas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor ministro, y a cada uno de los colegas congresistas. Muchas gracias, congresista. Congresista Magali Ruiz, tiene usted la palabra. Buenos días, presidente. Buenos días, colegas. Saludo al ministro. Muchas gracias. Señor ministro, para mi región La Libertad no están considerados el financiamiento para los gastos de operación y funcionamiento de los hospitales
nuevos, como son, y usted debe tener conocimiento, el Hospital César Vallejo de Santiago de Chuco y el Hospital de Pacasmayo, en el Departamento de la Libertad. No asignaron en el PIA, señor ministro, o sea, es decir, en el presupuesto inicial de apertura 2023, a eso me refiero. En el año 2021, ministro, se entró en operación y funcionamiento el nuevo Hospital César Vallejo Mendoza nivel 2.1 para la atención de una población aproximadamente que beneficiaría 63,000 personas por las necesidades requeridas de atención en salud más frecuentes, ¿no? Como es el tema de medicina general, ginobstetricia, pediatría, odontología, nutrición, medicina física y rehabilitación, diagnóstico por imágenes, laboratorio y entre otros, señor ministro. Al no contar con la asignación presupuestaria de un aproximado de 24.487.171, se estaría ocasionando un perjuicio a la protección del interés general, así también como generar el desabastecimiento en la atención de los servicios de salud pública a cargo de este hospital, del Hospital César Vallejo Mendoza, que es del nivel 2.1. Puesto, señor ministro, que la unidad ejecutora no podría efectuar los gastos contemplados para su funcionamiento, por lo cual exhorto, señor ministro, brinde la atención que corresponda ante el eventual riesgo que esta está expuesta a la población por las desatenciones en los servicios públicos de salud, con la responsabilidad pues que recaería ante la falta de gestión para obtener los recursos financieros para el hospital que acabo de mencionar. Señor ministro, del mismo modo, en el nuevo Hospital Distrital de Pacasmayo, nivel 2.1, depende también de la asignación presupuestaria que está establecido en el Plan de Implementación Multianual de Operaciones y Mantenimiento del Hospital Distrital de Pacasmayo, que es en el 2021-2023. Este documento, ministro, detalla la manera técnica y justificada de contar de manera prioritaria con la asignación presupuestal para su operatividad, por estar comprendida esta como un nuevo establecimiento de salud que inició sus operaciones en el año 2021. Durante la emergencia, ministro, durante la emergencia sanitaria por la pandemia declarada por el COVID-19. Estamos hablando de 2021. Y esta, al no contar con el presupuesto correspondiente, que me refiero aproximadamente un presupuesto de 12.742.534, serían por las consecuencias y efectos que se generarían por el desabastecimiento del personal médico, profesional y técnico de salud, el personal asistencial, el personal administrativo y los bienes y servicios necesarios, perjudicarían la atención de la salud de la población del hospital, del cual fue construido como parte estrategia de la salud pública en la provincia de Pacasmayo. Por lo tanto, señor ministro, invoco nuevamente, considere a usted la asignación de estos presupuestos a fin de atender las necesidades de salud pública de mi región, La Libertad, y con oficio número 886 del 2022, el Gobierno Regional de La Libertad ya ha sido solicitado a su despacho. Por lo tanto, solicitamos que dé la prioridad la atención debida a mis hermanos liberteños. Gracias, presidente. Gracias, ministro. Muchas gracias, congresista. La congresista Cordero Yontay, la congresista Hilda Portero. Tiene usted la palabra, congresista. Señor presidente, por su intermedio, me dirijo al señor ministro. Quisiera pedirle un favor. En el proyecto de ley de presupuesto del sector público para el año 2023, autorícese para el año fiscal 2023 a las instituciones prestadoras de salud, IPRES y AFAS públicas con cargo a su presupuesto institucional a realizar transferencias financieras a favor del pliego 011, Ministerio de Salud, para la compra centralizada de los recursos estratégicos en salud para la prevención y control de cáncer a través del Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos, CENARES.
Autorícese para el año fiscal 2023 que en el proceso de implementación de los mecanismos diferenciados de adquisiciones de medicamentos oncológicos y dispositivos médicos para la prevención y control del cáncer descrito en el reglamento de la Ley 31336, las transferencias financieras a las IFAs públicas al MINSA para que a través de la unidad ejecutora 124 Cenares se garantice la cobertura presupuestal de los acuerdos que se suscriban en el marco de los mecanismos diferenciados de contratación, así como para la adquisición de recursos estratégicos en salud. Señor presidente, por su intermedio, también quisiera hacerle un pedido al señor ministro. En mi región de Lambayeque, yo ya he conversado con él alguna vez, y en la región de Lambayeque, en el hospital regional y en el hospital Las Mercedes y en el hospital de Lambayeque, siempre están malogrados los tomógrafos, no hay reactivos, y esa es tampoco para dializar a nuestros hermanos con diabetes. Yo sé que eso es un presupuesto regional, pero si él en qué está apoyando para la región. Y si bien es cierto, la salud es el desarrollo y el bienestar del pueblo, hasta ahora no se ve el fortalecimiento en primera línea. Y lo que dijo nuestra querida colega Portalatino, también esas personas que ganan 1,000 soles, 800 soles a nivel de años, tienen que también tener la oportunidad, como muchos. Y por favor, ministro, tenemos que agudizar más la salud. Muchos de nuestros niños de todo el Perú en el Hospital del Niño, las camas no encuentran y cada día se mueren más. Y eso yo creo que tiene que ser prioridad con sus funcionarios y todo. Que Dios le dé sabiduría y muchas gracias por estar aquí, a nuestro presidente por todo lo que está haciendo por el Perú. Muchas gracias. Muchas gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Elías Vara Meléndez. Congresista Señor Elías Vara presidente. Meléndez. Sí, buenos días, señor presidente. Buenos días, señor ministro y colegas todos. He escuchado con mucha atención el planteamiento del presupuesto del Ministerio de Salud, pero también debo de decir de que esto es un gran problema, porque pretender solucionar tantos de ellos, que el Ministerio de Salud y toda la salud en el país, sabemos nosotros, de tanto adolece, no es un problema de ahora, es un problema histórico. Y el señor ministro ha propuesto prácticamente un presupuesto paliativo. Y yo diría un presupuesto que por lo general el funcionario, los burócratas suelen chancar de un año para el otro y sin entender o sin lecturar la realidad que existe. La realidad que existe es lo siguiente. Si bien es cierto, hay esfuerzos mediante los programas de construcción, como Reconstrucción por Cambios, donde en mi región, por ejemplo, Ancash, se están culminando para el año 2023 5 hospitales de categoría 2-1, donde va a necesitar y se está equipando todo ello. Pero la gran necesidad va a ser, primero, el recurso económico para el mantenimiento de estas infraestructuras y equipamientos. Segundo, el tema de los recursos humanos, especializados, todos ellos. Entonces, yo pregunto, porque ya lo he hecho con los directores de las redes de salud, puesto que el sistema de salud está organizado a nivel del Ministerio de Salud, por lo que son las redes de salud en las jurisdicciones de las regiones. Pero, ¿qué viene sucediendo en las redes de salud? Ninguno de sus instrumentos de gestión están adaptándose para esos cambios que van a tener otro tipo de hospital, porque actualmente, deben de conocerlo, son muchos de ellos eran establecimientos de salud 1-4 y están pasando a ser de categoría 2-1. Y el señor ministro lo sabe, que el panorama o el requerimiento cambia totalmente. Y muchos de ellos han pertenecido a las redes de salud y por el propio mismo de la categoría de establecimiento hay la necesidad de proyectar las comunidades ejecutoras.
para el autofinanciamiento o el financiamiento en el tema del mantenimiento. O sea, eso significa que va a tener que asignar mayores recursos ordinarios. Lógicamente que eso lo va a tener que hacer el Ministerio de Economía y Finanzas, pero él tiene que formularlo como unidad rectora. El hablar también acá de que, si ustedes nos damos cuenta, el presupuesto público designado o asignado para el sector salud no ha variado. Entonces, ¿cómo pretendemos que se puedan hacer tantas cosas que transformen el tema del enfoque sanitario si realmente la unidad formuladora, que es el Ministerio de Salud, ni siquiera pareciera que no ha exigido mayor presupuesto para este sector tan vulnerable y tan golpeado, que justificaba a claras luces a nivel mundial todo este hecatombe que hemos tenido con el tema del COVID-19? Pero sin embargo, el señor ministro, de manera silenciosa me parece, ha aceptado un presupuesto tan escaso, tan ínfimo para un sector con tantas necesidades. Y es bien, pues el día de hoy estamos escuchando, va a haber personal que se tiene que nombrar, va a haber que necesitamos personal calificado, especialistas para esos hospitales que le he mencionado, vamos a querer mantenimiento, inversión para el mantenimiento de esas infraestructuras nuevas, y nada se está proyectando. El órgano rector, que desde el nivel central debería ordenar que las redes de salud adapten sus instrumentos de gestión y formulen su proyección de los cuadros de asignación de personales para el año 2023, fecha en que entrarían en funcionamiento esos hospitales, ni siquiera sacan ningún documento. Así estamos desordenados. Y lo que yo le digo, señor ministro, mediante su persona, señor presidente, referente al aumento del presupuesto, que yo realmente, como formado en el tema de la medicina como médico, considero que debería ser el 10%, como lo hacen muchos países de Europa, y donde la salud realmente no cuesta, y todo ciudadano tiene acceso al sistema de la salud, inclusive hasta un migrante. Pero acá en nuestro país se ha fragmentado o se ha hecho tan el sistema de la salud que lo distribuye tanto de salud, Ministerio de Salud, y esa propuesta de integrar en un sistema único de salud que debería ya pasar por una iniciativa por parte del Ministerio de Salud, ni siquiera se escucha hasta el momento. Señor ministro, mediante su persona, señor presidente, el año 2012, la OPS dio una sugerencia a todos los estados latinoamericanos que del presupuesto público mínimo debería para la salud, tendría que ser el 6%. Pero sin embargo, como vemos, esto fue el 2012, o sea, hace 10 años, y a la fecha seguimos entre 3, 3.2 y 3.5. ¿Cómo vamos a solucionar los grandes males históricos del país en el tema de la salud cuando se le asigna un ínfimo y sobre todo vayamos a ver en qué se gasta? Y de lo que se gasta, ¿le llega el bien público al ciudadano? No le llega. Entonces, yo creo y considero que acá para formular grandes soluciones que transformen el tema de la salud en el país, se necesita realmente mucha capacidad técnica. Y por algo tenemos que empezar. Y el empezar significa ir de a poco solucionando los problemas de manera descentralizada. Si bien es cierto, criticamos el tema del centralismo, pero ya lo expusieron. Si vamos a ver los hospitales de mayor concurrencia del Ministerio de Salud, tanto el Hospital Loaiza, 2 de Mayo, la maternidad de Lima, ¿cómo lo vamos a ver? ¿En qué condiciones están? Entonces, yo sigo apostando que el Ministerio de Salud no soluciona ningún problema bajo esa modalidad de enfoque de sistema fragmentado. Se tiene que hacer un sistema único de salud. Se tiene que inmediatamente el órgano rector, que es el Ministerio de Salud, se tiene que implementar políticas públicas de verdaderamente solucionar los problemas. Esa norma técnica que tenemos de categorización de los establecimientos de salud del año 2014, si lo vemos, los establecimientos del nivel 1, 2 y 3, principalmente en nuestro país, en un país en vía de desarrollo, un país que ha dejado donde más de 200,000 hermanos peruanos fallecieron durante este COVID-19, donde el primer nivel de atención se tiene que fortalecer
porque ayuda a ahorrar mucho el tema del presupuesto, el trabajar en el tema de la prevención es lo más importante. Tenemos que entenderlo así, señor ministro. Y eso significa fortalecer el primer nivel de atención. Pero ¿qué dice esta norma técnica del año 2014? Justamente relega, confunde al ciudadano y al trabajador de la salud, lo posterga en su desarrollo. Se necesita transformar, se necesita replantear, reformular. En ese sentido, va mi pedido, señor ministro, que se tiene que reformular todos los instrumentos de gestión para estos nuevos hospitales que se van a entrar en funcionamiento en el año 2014. Se tiene que ajustar el tema de los recursos humanos. Los CAS COVID, los CAS regular que están esperando su nombramiento, ya es una letanía que ellos se pasan de despacho en despacho. Eso realmente yo le pido, señor ministro, y también debo hacer una exhortación que el día de hoy, justo en la hora de la mañana, me sorprende que ahora los medios de comunicación se preocupen por los niños que tienen cáncer. Y qué bueno que lo hagan, y qué bueno que lo hagan porque se necesita que lo miren con mayor rostro humano a los problemas de la salud. Pero utilizarlo simplemente para mancillar, desprestigiar, yo creo que es muy malo. Es muy malo utilizar la necesidad de la gente para poder justamente sacar réditos para alguien. En ese sentido, señor ministro, le pido una respuesta inmediata y urgente. Usted tiene que salir a los medios de comunicación a comunicar referente a la ley del cáncer y mucho más por la ausencia de medicamentos hacia los pacientes oncológicos niños. Usted tiene que salir. En ese sentido, yo creo que nada se va a poder implementar mientras no se comunique al ciudadano. Tenemos que mejorar nuestros modos de comunicacionales. En ese sentido, señor presidente, para cerrar, señor ministro, considero que como es órgano rector el Ministerio de Salud, tiene que tomar cartas en el asunto. Por favor, es una invocación, seamos un poco más audaces si queremos transformar y darle un mejor rostro sanitario a nuestro país que lo necesita y lo necesitamos todos. Mírelo bien el tema de la informatización a todo el Ministerio de Salud en su primer nivel. No tiene ni un sistema informático y mucho menos la integración a un sistema de Internet. En ese sentido hay mucho que hacer en el Ministerio de Salud y le pido realmente mucha capacidad técnica, señor ministro, y de una vez cambie esos viceministros, el Instituto Nacional de Salud, y le hago un pedido realmente, porque estoy trabajando el tema de la vacuna peruana. Señor ministro, no quiero decir que usted me paseó, fui con el equipo técnico a su despacho, me asignó a un viceministro, me asignó al señor responsable del INS, hasta ahorita mando ya 5 oficios y ninguno me contesta. Eso no es forma de querer transformar realmente. Generemos innovación, ciencia y tecnología y generemos realmente y demos el espacio de la investigación a nuestros médicos, a nuestros investigadores nacionales. Por eso un llamado, señor ministro, le pido desde acá ya de manera indignada, ¿cuándo me va a asignar esa cita para ver el tema de la vacuna peruana? Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor congresista. Congresista Salguana, tiene usted la palabra. Presidente, muchísimas gracias a los colegas presentes presencialmente y de manera virtual. Un saludo cordial también al señor ministro de Salud, al viceministro y al jefe de presupuesto del ministerio. Primero, expresar de alguna manera nuestra satisfacción por la proyección del gasto público, ¿no? El ministro ha señalado que se proyecta un gasto, una ejecución del 98%. Ojalá que se cumpla, sería bastante óptimo y bueno para el país que se ejecute ese monto, dado el monto proyectado a la fecha que es bastante bajo. Ojalá que se cumpla, seguro que el ministro ha tomado las disposiciones del caso, esperemos que así suceda. Lo que sí quiero señalarles mi preocupación por el gasto actual en algunas entidades, ¿no? En el tema del Instituto de Enfermedades Neoplásicas, que es un instituto muy, muy eficaz,
he tenido experiencia personal y he visto la atención altamente profesional que se brinda ahí, no solamente de los médicos, sino del personal administrativo, y creo que eso es importante destacar. Sin embargo, en su ejecución presupuestaria no está tan bien, ¿no? Algo en la parte administrativa debe estar un poquito fallando. De igual manera, en el CIS estamos hablando solamente del 14.7%, y yo puedo también, porque soy un congresista de provincias, puedo dar fe de la importancia del CIS, porque muchas veces escucho en los medios de comunicación que el CIS como que no cumpliese una importante labor, y yo creo que pese a sus deficiencias y limitaciones, el CIS cumple una labor sumamente importante. Y le puedo señalar, ministro, un caso que ha sucedido el día de hoy. Gracias al financiamiento del CIS hemos logrado trasladar a un niño, a una niña de una comunidad nativa de Yomibato en el Parque Nacional del Manu, y hemos logrado con el CIS financiar el vuelo de helicóptero del ejército peruano, y agradezco públicamente al ministro de Defensa, que ha sido sumamente efectivo, eficiente y muy humano. Inmediatamente dispuso el viaje de un helicóptero desde Moquegua a Cusco, y luego de Cusco a Puerto Maldonado y a una comunidad nativa que por río llegaríamos en 8 a 12 horas. La niña ya está en Puerto Maldonado, va a recibir su tratamiento, ¿no? Es una vida de un niño peruano y creo que merece la atención del Estado, y eso es correcto hacer. En cuanto al tema del presupuesto proyectado para el 2023, sí, realmente nos preocupa porque el porcentaje que se habla o que se ha propuesto es del 2.4% del PBI para el sector salud, que en realidad tenemos que hacer un esfuerzo conjunto, ¿no? Conjuntamente con su ministerio y esta comisión, para mejorar este monto presupuestario, que está muy debajo, ya no nos comparemos con los países de economías más sólidas, sino con los vecinos países de América Latina, ¿no? En Colombia el 5,4%, Chile 5,2%, Argentina, con toda la crisis política y económica que atraviesa la hermana región del sur de América Latina, el 6,6%, y Uruguay el 6,5%. O sea, un tercio de lo que en el Perú destinamos a salud, ¿no? Entonces, algo tenemos que hacer, ministro, ¿no? Y estoy seguro que cuente con esta comisión para trabajar en esa perspectiva. Ahora también hemos visitado algunos hospitales aquí en Lima, y hemos encontrado una dura realidad de que hay largas colas de intervenciones quirúrgicas, y cuando conversábamos con los directores de los hospitales nos señalaban de que el problema era el tema de insumos para dichas intervenciones. Sería bueno dar una miradita a ese tema. También quiero referirme rápidamente al tema de los niños con cáncer, que se ha hecho público en los últimos días. Sería importante, ministro, que usted, como señalara el colega Varas, se explique a la opinión pública, se absuelva las dudas, y si hay errores, lógicamente que se corrijan, ¿no? Yo creo que el tema de los niños con cáncer es un tema que estoy seguro usted, como médico, como profesional de la salud y ahora como ministro, también lo siente como nosotros y como los padres de familia que tienen esta situación muy complicada de encarar cotidianamente, ¿no? Estoy seguro que debe haber una respuesta, y si falta recursos hay que ver de dónde se generan para atender a este sector con ciudadanos del Perú. En cuanto al departamento de Madre Dios al que represento, quiero consultarle, porque en el mes de junio tengo entendido que se planteó al Ministerio de Economía y Finanzas un crédito suplementario para el sector o para su sector, y en la cual se incluyó algunos centros de salud de Madre de Dios, específicamente el Hospital San Martín de Porras de Iberia, en la provincia de Tahuamano, en la frontera con el Brasil. Luego el Hospital Santa Rosa de Puerto Maldonado, que es la ciudad capital de Madre de Dios, y el centro de salud de la localidad de Mazuco, que es capital del distrito de Inambari. Tengo entendido que ese crédito suplementario hasta ahora no ha sido atendido por el MEF. Quisiéramos saber exactamente en qué situación se encuentra y cuál es la proyección para poder trabajarlo y ejecutarlo, o darle el presupuesto correspondiente para el año 2023, dado que son centros de salud sumamente prioritarios para nuestra región. Presidente, muchísimas gracias. Muchas gracias, congresista Salguana. Congresista Taipe Coronado, tiene usted la palabra. Gracias, señor presidente. Saludar por su intermedio a mis colegas congresistas, y a la vez también saludarle al señor ministro, al
Jorge López Peña. Señor ministro, en la Política Nacional Multisectorial de Salud al 2030, Perú País Saludable, el objetivo número 2 menciona asegurar el acceso a servicios integrales de la salud de calidad y oportunos a la población. Ministro, quiero ser enfática en este punto. Hace 14 años hay un elefante blanco en la provincia de Andahuaylas. Le hablo exactamente de mi región Apurímac, en el cual el Hospital Hugo Peseto. Este hospital ha tenido una inversión inicial de más de 120 millones de soles, que nos ha costado a todos los peruanos y hasta el momento se sigue postergando también, claro, son de anteriores gestiones, anteriores gobiernos. Por lo tanto, la preocupación de mi región y en especial de la provincia de Andahuaylas, ¿hasta cuándo se va a seguir postergando, no? Lamentablemente es una necesidad urgente, inclusive mencionables. Actualmente se encuentra la planta de oxígeno del Hospital de Andahuaylas, no está en funcionamiento, paralizado también por un tema legal, ¿no? También mencionarle que este hospital es un tema social, ¿no? Que ha costado bastante a la población andahuaylina y hasta ahora se sigue postergando. Inclusive hace poco ya hemos visto, ¿no? Donde que se ha entregado cheques, simulaciones, pero hasta el momento no vemos ningún ningún inicio ya que se esté realmente pues en qué situación se encuentra. Es una preocupación para la población andahuaylina, apurimeña, que en una provincia donde hay buena cantidad de población que necesita con suma urgencia al hospital, un hospital, realmente pues no se esté logrando por lo menos y en este gobierno ya de una vez darle esa prioridad a esta región y en especial a la provincia de Andahuaylas. Le pido, señor ministro, por favor, necesitamos que priorice este hospital, que se lo pide toda la población andahuaylina. Le pediría a usted que esté en este cargo en el cual para que así pueda priorizar esta construcción e implementación también de este hospital de Andahuaylas. Muchísimas gracias. Muchas gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Wong. Gracias, presidente. Solamente para complementar algo de los pedidos de mis colegas. En caso de los cánceres de niños, el más frecuente son las leucemias. Entonces, la leucemia tiene un alto porcentaje de posibilidad de curación si tuviéramos la quimioterapia correspondiente. Entonces, presidente, lo que falta en el hospital de San Borja, que es parte también del hospital de niños, es que tener el laboratorio más completo. Porque si tuviéramos más completo, presidente, lo que interesa es el homólogo. Porque el trasplante en la intervención no necesita mucha tecnología, ¿no? Incluso de mi formación académica de especialidad, yo llegué a hacer trasplantes, porque no es problema el acto operatorio, el problema es que tengamos todo el laboratorio completo para buscar el homólogo y poder hacer ese trasplante de médula. Igualmente, como le expresaba el congresista Salguana, es cierto, la atención es buena en oncología, pero sin embargo las colas son de las 4 o 5 de la mañana, presidente. ¿Por qué? Porque no hay el suficiente factor humano, porque la preparación de oncología muchas veces la hacemos solamente ahí. Yo sería la idea, ejemplo, como un hospital, que pudiéramos equiparlo bien como Loaiza, podríamos hacer que también forme oncólogos, o como en los países desarrollados, determinados hospitales forman determinado tipo de oncólogos, uno dedicado a quimioterapia, otro de cirugía, porque el número de cáncer es muy alto, presidente, y cuando nosotros lo detectamos en los primeros estadios, es posible
lograr su curación. Por ejemplo, difundir más el caso de la vacunación en las mujeres contra el papiloma, porque allí vamos a hacer una medicina preventiva, porque a todas las mujeres a partir de los 12 o 15 años se puede aplicar, presidente, y evitar el cáncer más frecuente que ataca a las mujeres, que es el cáncer de cuello uterino. Entonces, si nosotros nos organizamos y hacemos una buena labor preventiva, se puede lograr. Mi ejemplo, presidente, en los hospitales debemos tener, ejemplo, endoscopía, ahora ya más moderna. Si nosotros determinamos un cáncer en primer estadio de estómago, se cura 100% y evitamos todo ese costo tan alto que va a tener, y es solamente tener especialistas en endoscopía. Entonces, lo que yo creo, presidente, que se limita mucho los hospitales para que formen especialistas, y eso lo tuvimos en el COVID-19. Necesitábamos neumólogos, pero no había neumólogos. Emergenciólogos, no había emergenciólogos. Y sin embargo, nuestros hospitales, como el 2 de mayo, el Loaiza, son hospitales que reúnen las condiciones para hacer una especialidad, pero tenemos que tratarlo de equipar e igualmente darle todas las facilidades, presidente. Gracias, presidente. Muchas gracias, congresista Wong. ¿Algún otro congresista que quisiera participar? Sí, presidente, la congresista Ruiz, nuevamente participar. Quiero hacer una pregunta pendiente, señor presidente, ya que estamos hablando de la gran congresista. preocupación. Gracias. Muchas gracias, presidente. Los colegas han estado mencionando el tema de cáncer, y nosotros hay una comisión muy importante en el Congreso, que es la Comisión de la Protección de la Infancia, que estaba haciendo el seguimiento, ¿no? Y con muchos padres de familia de la ley 31041, ley de cáncer infantil, que permite el otorgamiento de subsidios y licencias sin goce de haber a los familiares que tienen niños con cáncer. Sin embargo, señor ministro, este tema no ha sido reglamentado por no contar con el presupuesto respectivo. Eso es lo que han señalado. Dígame, señor ministro, ¿cómo es que se va a garantizar, porque el tiempo sigue pasando, cómo se va a garantizar los recursos para este tema, por ser crucial para el tratamiento de los niños y niñas con cáncer? En la misma línea, señor ministro, se requiere que se implemente el Observatorio de Cáncer Infantil, y sin embargo, hasta la fecha, su sector y E-Salud no se ponen de acuerdo, pues este observatorio, ministro, permitiría generar políticas públicas en materia de cáncer infantil, y hasta la fecha no se han generado las partidas presupuestales ni los cambios en los códigos para asignar recursos al tema cáncer infantil. Otra pregunta, ministro. Se conoce que han existido desabastecimientos de medicinas y equipos, y me estoy refiriendo a los catéteres para el tratamiento de cáncer infantil. Quisiera saber de manera detallada el presupuesto asignado a medicinas oncológicas de niños y niñas de cáncer, y si se está garantizando su abastecimiento para el presente año. Lo que pedimos son respuestas, señor ministro. No queremos más especulaciones, no queremos más gente en la calle a salir desesperadamente, que no hay una atención por parte del gobierno. Creo que las preguntas son claras de quienes también han intervenido. El problema, el índice es alto con los niños de cáncer. Gracias, presidente. Esa era mi intervención. Muchas gracias. Congresista Salguana, tiene usted la palabra. Sí, muy breve, presidente. Gracias por su generosidad. Solo consultarle al señor ministro en cuanto al tema de la política de donación de órganos, a raíz de lo que ha intervenido el colega Wong, que es muy importante, el tema de los trasplantes. ¿Cómo estamos en cuanto a esta promoción de donación de órganos desde el Ministerio de Salud? Y si en cuanto, por ejemplo, a la importación de órganos, en el caso, por ejemplo, de córneas, tengo entendido de que antes de la pandemia habían varias clínicas, entidades privadas que podían importar córneas de otros países, porque lamentablemente en el Perú no tenemos una cultura de donación de órganos, que es bastante lamentable, ¿no? Habría que iniciar una campaña fuerte, quizá modificar la legislación al respecto. Eso es importante, quizá podríamos trabajar un tema de ese tipo, ¿no?
porque no es posible estar importando una córnea que cuesta pues 10.000, 15.000, 20.000 soles, cuando podríamos nosotros conseguir, obviamente por la solidaridad de los peruanos que pues, pasen algunas situaciones que ya todos suponemos. Entonces, ¿cómo está este tema de las autorizaciones, por ejemplo, para la importación de córneas o de otros órganos, ¿no? Porque tengo entendido que con la pandemia se restringió esta importación y habría que ver nuevamente para autorizar, agilizar estos procedimientos administrativos de tal manera que clínicas debidamente con las garantías técnicas y científicas podamos hacer esa tarea y atender a ciudadanos que la necesitan. Gracias, presidente. Muchas gracias, congresista Salguana. Saludamos la presencia de la congresista María Agüero. Congresista, ¿quiere intervenir? Congresista María Agüero. Gracias, colegas. Muy buenos días. Tiene usted la palabra. Efectivamente, aquí en una sesión descentralizada de la Comisión de Salud en Arequipa se había aprobado por unanimidad, digamos, la construcción del Hospital del Niño. Sabemos que a nivel nacional solamente tenemos 2 aquí y están acá en Lima. Y este hospital precisamente no solamente era para la región Arequipa, sino para toda la macrorregión sur, porque si hay algo que siempre nos han dicho desde el Ministerio de Economía y Finanzas es de que no hay dinero, pero las problemáticas las venimos arrasando décadas, especialmente en el tema de la salud. Y es ahí donde le quisiera pedir, ¿no?, al ministro de que, siguiendo todos los mecanismos técnicos, ya hemos hecho una reunión con el gobierno regional de Arequipa y también ahí con representantes técnicos del Ministerio de Salud y también del Ministerio de Economía y Finanzas, pero todo este proceso se va entrampando porque siento que no hay planificación. No se trata que yo quiero hacer el hospital o yo necesito, sino que yo creo que el Ministerio de Salud debe de tener ya toda una prioridad de qué cosa se va a construir en Arequipa, y creo que también en otras regiones hay la mala experiencia, ¿no?, que la hemos podido apreciar en esta pandemia, de que hay los famosos elefantes blancos, o sea, construcciones de hospitales que se han terminado pero que no han servido para nada. Y han sido y cuando nos dicen a nosotros que no hay presupuesto, entonces, ¿cómo se sacó ese presupuesto para hacer esas infraestructuras que no sirven en momentos como los que nos ha tocado vivir las pandemias? Entonces, ahí le quisiera pedir de que, cumplir con su equipo técnico del ministerio en tema de planificación, de priorización, qué es lo que se construye y que llegue hasta su término final, que haya presupuesto para el personal, para el equipamiento. No queremos tener la construcción y que después no nos digan que falta presupuesto para los otros, digamos, sectores, ¿no? Esa sería una reflexión nada más, señor ministro, y muchísimas gracias. Muchas gracias, congresista. Si hay algún congresista que quisiera intervenir. Cierres. Congresista Wong, tiene usted la palabra. Gracias, presidente. Muy importante lo que expresaba el congresista Salguana en cuestión de córnea. Ejemplo, ahorita, presidente, hay soluciones que me imagino que también puede prever el ministerio, que pueden hacer que los órganos duren más tiempo. Es decir, para hacer un trasplante, para poder tener condiciones para poder hacer ese trasplante. Igualmente, presidente, sí es importante regularizar eso, la posibilidad de que en otros países, presidente, sobre todo, yo siempre hablo de los países desarrollados, cuando sufre un accidente, hay una forma de convencer, cuando son jóvenes, sobre todo los que fallecen en un accidente, son jóvenes, gente que se puede, ¿cómo se llama?, donar esos órganos. Porque también a través del ministro de Salud, evitar que muchas veces también comienzan a surgir críticas
que muchas veces en la morgue hay posibilidades que se obtengan, en este caso, como córneas, ¿no? Pero yo creo que sí sería importante, nosotros proyectemos un proyecto de ley para que veamos que en esos casos, como los países desarrollados sí lo tienen, un joven que muere en un accidente, entonces a la posibilidad de que se pueda hablar con los familiares y nos puedan otorgar donación de órganos. Creo que es importante y sugeriría al congresista Darguana si pudiéramos trabajar una ley, porque es importante, presidente, y sobre todo que haya ahora soluciones que duran mucho más tiempo el órgano para poder ser trasladado. Antes teníamos 24 horas, con esas soluciones se está logrando hasta 48 horas para que el órgano siga, las células sigan vivas y se pueda hacer un trasplante. Gracias, presidente. Muchas gracias, congresista Gon. Congresista Arriola, tiene usted la palabra. Gracias, presidente. Bueno, un poco voy a opinar, dada la experiencia que se tiene más o menos de 25 años trabajando en salud. Ministro, usted al asumir su cargo, lógicamente que tiene embalsado problemas de diferente índole. Y yo lo que le preguntaría sería, ¿usted ya ha hecho una radiografía a nivel nacional por regiones de las necesidades que existen tanto en infraestructura, en déficit de bienes, servicios, etcétera? Porque la idea tampoco no es que usted venga acá a exponer sustentar su presupuesto, termina la reunión y ya la Comisión de Presupuesto sigue su trabajo. La idea no es esa, la idea es que cada congresista, ¿no?, que tiene también quejas, observaciones, pedidos de sus regiones, hagamos a partir de la fecha sesiones de trabajo con los técnicos del MEF para que semanalmente cada uno de ellos, en el caso, por ejemplo, del cosita Zarguana, ¿no?, todo lo que sea Madre de Dios, con sus técnicos, porque si no va a ser un saludo a la bandera. Y la idea no es esa. La idea es que tenemos que hacer una revolución ya sobre todo lo que es sector salud y sector educación. Ayer el ministro